Economía, tiene una hija en la Facultad de Ciencias. ¿Está aquí? ¿No? Está aquí en la facultad, cuando menos. Si no está aquí presente en la sala. Así que pues ya es casi de la comunidad de ciencias. Él ha ocupado muchísimos puestos importantes, ha sido tesorero de la Ciudad de México, director general de Enlace Interinstitucional en el Gobierno de la Ciudad de México, director ejecutivo de Enlace Interinstitucional, director de Política Fiscal en la Ciudad de México, director de Planeación en la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, y además de tener mucha actividad académica y tener varias publicaciones. Así que es para nosotros un honor que esté aquí presente. Muchas gracias, Emilio, por estar aquí y adelante. Yo creo que tenemos mucho que aprender. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a la doctora Esther por la invitación a platicar con ustedes. La verdad que para nosotros es un honor estar aquí en la máxima casa de estudios del país, en particular en la Facultad de Ciencias, donde, como decía la doctora, yo me siento en casa. En realidad, lo que queremos venir a hacer aquí con ustedes el día de hoy, más que a dar una conferencia, es platicar con ustedes, motivarlos. Queremos hacer uso del prestigio que tienen los egresados, los estudiantes, los profesores de la Facultad de Ciencias, de sus conocimientos, de su imaginación, de sus aportaciones, de su creatividad, porque este problema endémico en el país y uno de los problemas más graves que tenemos que enfrentar y encontrar una solución es el de la corrupción. Entonces, el problema de la corrupción y de la correcta aplicación de los recursos públicos en el país, desafortunadamente no hemos sido ejemplares en los últimos años, pero bueno, esto consideramos que ya tenemos que ponerle un hasta aquí al mal uso de los recursos públicos, y creemos que no hay otra forma de hacerlo más que haciendo uso de la inteligencia institucional en el país, y esa inteligencia institucional pasa por todas las instituciones, valga la redundancia, universidades, centros de investigación, funcionarios públicos, empresas privadas que se dediquen al análisis de este tipo de situaciones, y creemos que aportando cada uno de nosotros en el ámbito de nuestra competencia y de nuestra trinchera alguna idea, alguna tema que se nos ocurra para poder combatir entre todos esto de la corrupción y el mal uso de los recursos, pues vamos a lograr ganar esta batalla. Nosotros en la Auditoría Superior de la Federación pues somos los responsables justamente de vigilar el correcto uso de los recursos públicos en el país, y por ahí pasan también las universidades, y ha habido también historias desafortunadas. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos del caso de algunas universidades estatales para mala fortuna. Entonces, es un problema complejo, repito, requiere la imaginación, la creatividad de todos los mexicanos. Entonces, la Auditoría Superior, les decía, somos los responsables de vigilar el correcto aplicación de los recursos públicos en el país, para que tengan una dimensión de cuál es nuestra responsabilidad. El presupuesto de egresos del país es poco más de 5 billones de pesos, 5 millones de pesos los que se ejercen cada año en el gobierno federal, en los estados, municipios, universidades como la Universidad Nacional, universidades estatales, congresos locales, etc. Entonces son, decía, poco más de 5 billones de pesos los que tenemos que vigilar año con año que se apliquen de manera correcta. La Auditoría Superior de la Federación en esta responsabilidad se encuentra en una coyuntura interesante, porque estamos iniciando una nueva administración en la auditoría. Apenas el año pasado fue electo el auditor superior de la Federación,
La Auditoría Superior de la Federación no le rinde cuentas ni forma parte del Poder Ejecutivo, sino del Poder Legislativo, en particular de la Cámara de Diputados. Entonces nosotros vigilamos, de hecho, también al Poder Ejecutivo para que utilice correctamente los recursos públicos, y la importancia también de la Auditoría Superior es que su periodo de trabajo trasciende inclusive el del Poder Ejecutivo, porque el nombramiento del auditor superior es por 8 años, inclusive con posibilidad de reelegirse otros 8 años. Entonces, a nosotros nos va a tocar ver cómo, bueno, nos tocó el inicio de esta administración, nos va a tocar ver toda la operación de esta administración, y nos va a tocar ver su conclusión y el arranque de la siguiente administración. Entonces tenemos un horizonte de planeación un poco más largo que el del propio Poder Ejecutivo, y por lo tanto podemos implementar algunas políticas que tengan un mayor alcance y una mayor profundidad. Entonces, en esta lógica de que estamos iniciando gestiones en la Auditoría Superior, estamos reimaginando a esta institución. Queremos poner a la vanguardia a la Auditoría Superior en las mejores prácticas a nivel internacional. Entonces, lo primero que hicimos fue preguntarnos qué está ocurriendo en el mundo, ¿no? ¿Qué están haciendo los entes que se dedican a vigilar el uso de los recursos públicos, no nada más en México, sino a nivel internacional? Entonces, lo primero que empezamos a encontrar que hay instituciones multilaterales, como este es el caso del Banco Mundial, donde se están sentando con expertos en temas de inteligencia artificial para tratar de contestar la pregunta si estas técnicas, como el caso particular de la inteligencia artificial, nos pueden ayudar para combatir la corrupción. El Banco Mundial, con este grupo de investigación de Microsoft, al menos ya tienen una respuesta preliminar, donde dicen que al trabajar con este grupo de investigación de Microsoft, el Banco Mundial tuvo la oportunidad de ver el poder y el potencial de la inteligencia artificial para digerir conjuntos de datos enormes y diversos, para detectar patrones que apunten a la posibilidad de un comportamiento irregular. Y dice, los algoritmos permiten mapear redes de relaciones de proveedores, ubicaciones, empresas fantasma, ahorita entramos más a detalle en esto, sobre precios, adquisiciones de bienes y servicios no admitidos por la legislación, información bancaria para detectar riesgos potenciales antes de que se formalice un contrato. La promesa es grande, con eso concluyen, pero queda mucho trabajo por hacer. Entonces, el Banco Mundial junto con Microsoft ya están viendo cómo poder implementar este tipo de técnicas para su eventual utilización en los países que tengan problemas de combate a la corrupción. Vimos otro ejemplo, este es el caso de la ciudad de Berlín, donde ellos ya están empezando también a usar técnicas de inteligencia artificial para combatir la corrupción. A pesar de ser países desarrollados, también enfrentan este tipo de problemas, y lo que está trabajando la ciudad de Berlín es con Watson, el robot o el algoritmo que tiene IBM, que también tiene tecnología de inteligencia artificial, y lo están utilizando para monitorear pagos e irregularidades en la administración estatal en la capital alemana, Berlín. Y están ya encontrando cosas interesantes como comportamientos irregulares que les permite encontrar robot, Watson, y lo que han empezado a encontrar, por ejemplo, les detecta patrones, por ejemplo, funcionarios públicos que realizan pagos fuera de horarios normales de oficina, o que van los fines de semana y también hacen pagos, más pagos que están fuera de rangos de precios, y que lo hacen de manera sistemática, entre muchas otras cosas. Y lo que dice los funcionarios de Berlín es que si no se usaran estas técnicas, con las técnicas tradicionales de auditoría, pues esto sería un hallazgo totalmente aleatorio.
En cambio, ya utilizando estas técnicas podemos ver de manera muy precisa, sistemática, el comportamiento de patrones que den lugar a alguna una llamada de atención de alguna eventual irregularidad. Aquí hay algunos otros casos también de países que están haciendo uso de este tipo de tecnologías, como tecnologías de blockchain, análisis de redes, algoritmos de aprendizaje automático, acceso y cruces de bases de datos, análisis de texto y de redes. La presentación se les va a quedar aquí si la quieren ver después con más detalle. Pero no nada más a nivel de países se están haciendo, o a nivel de instituciones en lo particular, se están haciendo este tipo de esfuerzos, sino ya en organismos multilaterales que agrupan a múltiples países para analizar temas de política pública, también ya empieza a ser una preocupación el uso de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, en marzo de este año fue el Congreso de la OCDE en París, y la conclusión del Congreso de la OCDE, su presidente es mexicano, y lo que dice el presidente de la OCDE es que como conclusión de este Congreso es que tenemos una oportunidad histórica para marcar una diferencia, y es el uso de tecnologías digitales para combatir la corrupción de manera más efectiva. Algunos de los países participantes y miembros de la OCDE en este foro, como es el caso del ministro de Justicia de Angola, también concluye que hay una relación integral entre luchar contra la corrupción y el uso de tecnologías que nos ayuden a dar esta batalla. En las conclusiones del Congreso pues hacen una explicación general de cómo estas técnicas de inteligencia artificial, por ejemplo, o de análisis de grandes datos, de Big Data, nos pueden generar áreas de oportunidad para el combate a la corrupción, para detectar este tipo de irregularidades, y algunos retos y oportunidades en el uso de estas nuevas técnicas. Pero no nada más eso, sino es la primera vez, ocurrió también este año, en junio de 2019, que todos los países miembros de la OCDE ya firmaron pues una especie de acuerdo o de protocolo de cuáles deben de ser los principios del uso de la inteligencia artificial en el mundo, o por lo menos entre los países miembros. Y no solamente entre los países miembros, porque también a este protocolo ya se adhirieron países como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú, Rumanía, que no son miembros de la OCDE, pero la OCDE está buscando que estos protocolos se suscriban por el mayor número de países. Además, y esto es interesante para ustedes, la OCDE abre en este foro que se realiza una vez al año para analizar los temas de anticorrupción e integridad, un concurso para jóvenes investigadores que estén aportando ideas y que estén realizando alguna investigación que sea de utilidad en esta materia, ¿no? Entonces, queremos también que todos los estudiantes egresados de aquí de la Facultad de Ciencias que se sumen a nuestro proyecto tengan la posibilidad de participar en este tipo de foros, aportando sus investigaciones, sus colaboraciones, obviamente con todo el respaldo institucional de la Auditoría Superior. Estos son, por ejemplo, los investigaciones que recibieron algún reconocimiento en 2019 en este foro de la OCDE, y vean cómo hay temas ahí de machine learning, temas de tecnologías de blockchain, etcétera, ¿no? Ahí están los artículos, los papers que ganaron algún reconocimiento y que tienen que ver con el uso de estas tecnologías para poder aportar ideas para el combate
a la corrupción. Así como la OCDE tiene este foro cada año donde se reúnen los países miembros, también cada 3 años hay una reunión internacional donde se reúnen todas las auditorías superiores del mundo. Este año el Congreso está ya próximo a celebrarse, va a ser en Rusia, les digo, es cada 3 años, y el tema principal de este Congreso es el uso de las tecnologías de información para el desarrollo de la administración pública. También las entidades de fiscalización superiores en el mundo están volteando a ver cómo estas técnicas nos pueden ayudar a cambiar la forma tradicional de enfrentar el problema de auditar el correcto uso de los recursos públicos en los diferentes países en el mundo, ¿no? Y uno de los temas, por ejemplo, es el rol del análisis de Big Data en las actividades de las entidades de fiscalización superiores pues lo que concluyen en un artículo preliminar que pusieron a disposición de las entidades de fiscalización que van a participar en este congreso, es que las auditorías de Big Data nos pueden proporcionar un método para mejorar la calidad y la eficiencia de las auditorías. Y lo que concluyen es que las auditorías de Big Data ayudan a superar limitaciones de recursos, mejoran la eficiencia de las auditorías y amplían su cobertura. Y también una conclusión preliminar es que las auditorías de Big Data pueden ayudar a mejorar la capacidad de las entidades de fiscalización superiores para emitir alertas tempranas sobre los riesgos económicos y sociales. Y esto es importante, lo que ya se está vislumbrando es que con estas nuevas técnicas podemos transitar las entidades de fiscalización superiores a auditorías, desde el muestreo de auditoría a analizar poblaciones completas, desde parte de una auditoría a la totalidad, desde lo micro a lo macro y desde la auditoría ex post a la auditoría concurrente y ex ante. ¿Qué ocurre actualmente? Les decía, nuestro universo auditar es de 5 billones de pesos, es prácticamente humanamente imposible poder analizar tal cantidad de información. Entonces, ¿qué hacen las técnicas tradicionales de auditoría? Pues hacen una muestra y luego una muestra de la muestra de la muestra, porque pues, prácticamente no hay recursos humanos, capacidad económica ni tiempo para poder revisar tal volumen y tal cantidad de información. Entonces, eso es en las técnicas tradicionales, pero ya con el uso de Big Data y estas nuevas herramientas, ya podemos analizar universos completos de información, ¿no? Ya es técnicamente posible hacerlo, y además no nada más analizar grandes volúmenes de información, es decir, ya no trabajar con muestras, sino trabajar con universos completos de información, sino además de eso, porque así lo seguimos haciendo. Nosotros auditamos ex post, por ejemplo, ahorita estamos auditando la cuenta pública del gobierno federal del año 2018, y esa revisión la vamos a terminar hasta febrero del 2020, o sea, casi año y medio después. Lo que dice que con estas técnicas podemos transitar no nada más de analizar muestras, analizar universos completos, sino también transitar a hacer auditorías en tiempo real, ¿no? Ir viendo conforme se va ejecutando o gastando los recursos en ese mismo, en tiempo real, ir viendo si hay alguna irregularidad y no esperarse hasta un año después para ver qué fue lo que pasó. Entonces, ante esto que está ocurriendo en el mundo para combatir la corrupción, y en el caso de las entidades de fiscalización superiores en el mundo, también para el uso de estas nuevas técnicas, pues ya lo que concluimos es que la pregunta relevante no es si se utilizan o no estas nuevas técnicas, sino lo que tenemos que preguntarnos es cuáles son las herramientas
que nos van a permitir estar a la vanguardia aquí en nuestro país para detectar y prevenir conductas irregulares. Y les decía, pues ya mandar un mensaje de que esos abusos ya no se pueden seguir cometiendo, porque con estas técnicas de auditoría el ente auditado pues va a tener la percepción de riesgo mucho más alta que la que tradicionalmente se tiene con técnicas de auditoría tradicionales. Les decía, este es nuestro universo a auditar, son 5.6 billones de pesos el presupuesto de egresos de la Federación, y en particular la responsabilidad que tenemos nosotros en el área de gasto federalizado es revisar los recursos que llegan a estados, municipios, universidades estatales, congresos estatales, poderes judiciales estatales, organismos, etc. El gasto federalizado de esos 5.6 billones de pesos son casi 2 billones de pesos, es lo que está en amarillo en la gráfica. 2 billones de pesos fue el gasto federalizado el año pasado, poco más del 35% del presupuesto de egresos del país termina ejerciéndose por estados, municipios y sus organismos y poderes subnacionales y sus universidades estatales. De esos 2 billones de pesos que se ejercen a nivel subnacional, 1.1 billones de pesos son recursos que están etiquetados para fines específicos: salud, seguridad, educación, combate a la pobreza, entre otros, y casi 9.9 billones de pesos son recursos que llegan a los gobiernos subnacionales para que se los gasten como quieran, donde quieran. Son recursos de libre disposición, lo que dificulta de alguna manera un poco más su vigilancia para asegurarnos que se está haciendo un correcto uso de estos recursos de libre disposición. Pero no nada más es importante el volumen de recursos que tenemos que revisar, sino vean también cómo los estados dependen en un muy elevado porcentaje de esos recursos que les llegan vía el presupuesto de egresos de la Federación. Los estados casi no generan ingresos propios, prácticamente todo su presupuesto se financia por recursos de orden federal, por lo que estamos entonces teniendo como responsabilidad para la gran mayoría de los estados es revisar casi la totalidad del ejercicio de su presupuesto, con algunas excepciones, como es el caso aquí de la Ciudad de México, que depende poco menos de la mitad de los recursos federales, pero para estados, por ejemplo, como Hidalgo, casi el 100% de sus recursos provienen del presupuesto de egresos federal. Entonces, nuestra responsabilidad es revisarles prácticamente la totalidad de sus recursos. Entonces, ahora que ya nos tocó diseñar el programa de auditorías que estamos justamente ahorita en proceso de revisión, pues le apostamos a lograr los siguientes grandes objetivos en nuestras revisiones. Apostarle más que a la cantidad, a la calidad de las revisiones, coadyuvar a una gestión más eficiente y transparente de los recursos públicos, optimizar el uso de los recursos públicos de la Auditoría Superior en el proceso fiscalizador y maximizar la presencia fiscalizadora de la Auditoría Superior. ¿Cómo pensamos en lograr estos grandes objetivos? Pues primero, ya lo decíamos, haciendo un uso intensivo de las tecnologías de la información. Tenemos obviamente que tener información disponible para poder analizar si se está haciendo un uso correcto de los recursos públicos. Para esto estamos ya en pláticas y ya suscribiendo convenios de intercambio de información con instituciones claves como Hacienda, el SAT, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entre otras. Ahorita les voy a poner
algunos ejemplos de para qué nos está sirviendo estos convenios de intercambio de información, coordinación con el SAT para tener una mayor trazabilidad de los recursos, ahorita también se los explico con mayor detalle, focalizarnos en acciones de auditoría en las áreas de riesgo, irregularidades recurrentes, tener una interacción electrónica o una mayor interacción electrónica entre los auditores y los entes auditados. Ahorita les platico también a detalle cuál es este proyecto que estamos llamando Buzón de Auditoría, y revisar los fondos y programas del gasto federalizado con una perspectiva de inteligencia institucional, como les decía. Entonces ya hemos ido avanzando en esta ruta, ya tenemos un convenio de colaboración que se suscribió a principios de este año con la Secretaría de Hacienda, y esto que nos permite ya empezar a construir nuestro Big Data para hacer estos análisis. Por ejemplo, ya tenemos identificados que son alrededor de 7,000 registros federales de contribuyentes entre gobiernos estatales, municipales, universidades, organismos estatales de agua, todos los entes subnacionales que usan recursos públicos en el país son alrededor de 7,000. Esos 7,000 ejecutores del gasto federalizado se les facturaron casi 36 millones de CFDIs, de facturas electrónicas, el año pasado de 2018. Entonces ya tenemos este gran volumen de información, tenemos identificado qué compraron, a quién le compraron, todos estos entes de los gobiernos subnacionales, les digo, estos 7,000 entes de los gobiernos subnacionales compraron o se les facturaron 36 millones de facturas electrónicas el año pasado. Entonces esto ya nos da un volumen de información muy relevante, y ahorita van a ver los primeros resultados que ya estamos encontrando al analizar esta información. Así como ya suscribimos un convenio con la Secretaría de Hacienda, ya tenemos también uno con la Secretaría de Economía. Esto ya estamos prácticamente por tener acceso a otra gran base de datos que es el Registro Público del Comercio. Esto que nos va a permitir tener acceso a una base de datos que administra la Secretaría de Economía, donde están registradas todas las empresas en el país, con los nombres de los accionistas, los domicilios de las empresas, los representantes legales, los teléfonos. Esto es muy importante porque ahorita van a ver cómo ha habido una serie de irregularidades en el país, pero analizando esta información podemos detectar muy rápidamente estos patrones. Además de tener acceso a esta gran base de datos de empresas por parte de la Secretaría de Economía, también nos van a permitir tener acceso al sellado de tiempo. Ellos son los administradores de esta estampilla de tiempo que se le pone a los documentos oficiales en el país. Con este mecanismo de sellado de tiempo y con el uso de la firma electrónica del SAT, que también ya tenemos ese convenio, vamos a poder, les decía, tener una interacción electrónica entre el auditor y el auditado. Estamos ya construyendo una figura que se llama buzón electrónico de auditorías, donde nos va a permitir ya no hacer esa auditoría tradicional donde el auditor va al Estado, al municipio, a pedirles papeles, la información en físico, y lo que pretendemos que en breve se puede implementar es que se esté subiendo la información de manera electrónica con todos los candados de seguridad, por ejemplo la firma electrónica, este sellado de tiempo, y que podamos nosotros estar revisando de manera electrónica esa información que sube el ente, el auditado, y entonces tener una
unas revisiones mucho más ágiles, electrónicas y ya no en papel y de manera física. También suscribimos un convenio con el Instituto Nacional Electoral. Este convenio, ¿para qué nos va a ayudar? El INE nos va a prestar la tecnología que utilizan para validar las credenciales de elector. Estas credenciales, además de que se pueden validar, de que sean credenciales no apócrifas y oficiales, también a la hora de validarlos se georreferencian y por lo tanto podemos nosotros tener la seguridad de que estamos revisando. Por ejemplo, hay unas auditorías que se llaman pase de lista, donde nos aseguramos que los profesores que están dando clases en las primarias efectivamente estén presentes y estén frente al grupo. Entonces, con estas validaciones de las credenciales del INE y además que referenciadas, vamos a tener la seguridad de que los profesores efectivamente son quienes deben de ser y están donde deben de estar. Y además el INE nos ha también compartido su modelo de riesgo, sus algoritmos, ellos en otro contexto que es la fiscalización de los recursos públicos a los partidos políticos, nosotros en el contexto del uso de los fondos del gasto federalizado para lo donde se deben de destinar, pero estos algoritmos nos han ayudado mucho a tropicalizar, digamos, estos algoritmos del INE a las necesidades de la Auditoría Superior de la Federación. Y como decía su directora de la facultad, ya tenemos también recientemente 2 convenios, uno marco con la rectoría de su universidad y otro específico con la Facultad de Ciencias. ¿Qué es lo que queremos explotar de estos convenios del UNAM? Pues lo que decíamos, ¿no? Que ustedes nos ayuden a poner su creatividad para ver cómo podemos entonces encontrar este tipo de algoritmos que nos permitan identificar patrones. Y déjenme platicarles algunos de los resultados que ya empezamos a tener al cruzar estas grandes bases de datos que ya tenemos acceso. Estas primeras matrices son resultado de cruzar estos 36 millones de facturas con los RFCs asociados a gobiernos estatales, municipales y instituciones de gobiernos subnacionales. Lo que aquí hicimos con estas matrices fue tratar de identificar qué ente de qué gobierno estatal, municipal, universidad. Aquí lo que están viendo de manera vertical es la Secretaría de Educación del Gobierno Estatal 1, sus municipios, universidad, su poder judicial, etc. Y lo que quisimos identificar fue estos entes de los gobiernos subnacionales están comprando facturas falsas. Se han oído este tema de las facturas falsas, ¿verdad? Lo de las facturas falsas lo utilizan los gobiernos para desviar recursos. Son empresas que supuestamente están vendiendo algún servicio o algún producto y resulta que cuando vamos a investigar dónde está esa empresa no existe, es un lote baldío y no hay nadie que te pueda comprobar que ahí se vendió, se fabricó un bien o un servicio. Entonces esas facturas falsas se utilizan para, les digo, desviar recursos públicos. Es una industria en el país muy relevante que estamos tratando de combatir. Entonces aquí ya por lo menos estamos en un primer ejercicio identificando con toda precisión qué empresa le está facturando, a qué dependencia del gobierno estatal, a qué municipio, a qué universidad
de manera horizontal estamos viendo una empresa fantasma, estamos ya identificando cuánto y a quién le facturó y ahí están cada una de las empresas que ya están catalogadas como empresas fantasma por la autoridad competente, ¿no? Estas empresas ya están catalogadas como empresas fantasma porque ya se boletinaron, ya se sabe que no existen, ya se sabe que son empresas que no tienen instalaciones, que no tienen personal y que están simulando la venta de bienes o servicios, en este caso a gobiernos estatales, municipales y sus organismos y entes. Entonces ya tenemos aquí perfectamente identificadas en los 32 estados, ya tenemos estas 32 matrices. Entonces, a diferencia de las auditorías tradicionales donde yo voy, pido papeles y de manera aleatoria o de manera casual me encuentro estos resultados, aquí ya ex ante ya sabemos que se cometieron este tipo de irregularidades y por lo tanto cuando yo llegue al municipio, al estado o a la Secretaría de Educación, de Obras, de Salud del estado 1, 2 o 3, ya voy a decirle con toda precisión, dame la información de este contrato que le facturaste tu Secretaría de Educación, donde compraste supuestamente libros o sillas escolares a tal empresa y ya sabemos que esa empresa no existe y esas sillas y esos libros tampoco nunca existieron ni se compraron, solamente se facturaron para desviar recursos. Luego lo que hicimos, y le pedimos a nuestro algoritmo que hiciera un análisis un poco más fino, y lo que tenemos aquí de manera vertical es el estado 1 con sus municipios, universidad, etc. El estado 2 hasta el estado 32, y lo que hicimos aquí fue meterle lupa al análisis y dijimos, bueno, no nada más queremos saber cuánto están facturando estas empresas fantasma, sino además en qué sectores económicos es donde hay una mayor irregularidad. Y no nada más nos preguntamos qué estaba pasando con el caso de las empresas fantasma, sino también nos preguntamos, ¿existe algún patrón que nos permita validar la hipótesis de que cuando llega un presidente municipal constituye una empresa y de inmediato le empieza a dar contratos durante su gestión? Entonces dijimos, a ver, ¿cuánto se le factura a empresas de nueva creación? Y pues arbitrariamente definimos como una empresa de nueva creación aquellas que tienen menos de 3 años. Y luego también nos preguntamos, cuando analices la información, dime si encuentras algún patrón de que aun y cuando hay empresas que hemos sancionado en la Auditoría Superior por haber cometido alguna irregularidad, el municipio, el Estado, la universidad no hace caso a esa sanción y vuelve a contratar esa empresa. Y así como le preguntamos a nuestro algoritmo que encontrara ese patrón con las sanciones de la Auditoría Superior, también le pedimos que encontrara si había también un patrón con las empresas que sancionaba la Secretaría de la Función Pública, que depende del gobierno federal y que es la encargada también de que las dependencias del gobierno federal no cometan irregularidades. Y luego también dijimos, bueno, encuéntranos también si hay algunos casos de empresas que aparecen en más de uno de estos supuestos, ¿no? Entonces vean cómo ya tenemos identificado claramente un patrón en el país donde sí, se valida la hipótesis donde las empresas de nueva creación facturan montos multimillonarios, ¿no? Aquí estamos hablando de millones de pesos, entonces vean en el caso de la columna del estado del ejemplo 1, la primera es esas empresas de nueva creación en el sector de servicios públicos y servicios relacionados con el servicio público le facturaron el año pasado a ese estado 3.600 millones de pesos, ¿no? Muchísimo dinero. Todavía podría uno pensar, bueno, eso no necesariamente es una irregularidad,
puede ser que efectivamente sea una empresa de nueva creación, con toda la experiencia de la gente que la constituyó, pero por eso era importante también ver sectores de la economía. Y si ven el segundo, que es el de la construcción y mantenimiento, todavía podríamos pensar que una empresa que brinda asesoría, pues puede ser una empresa de nueva creación y que no se esté cometiendo alguna irregularidad. Pero las empresas que realizan obras de construcción y mantenimiento, pues son empresas que sí deberían de tener en principio pues una mayor cantidad de años constituida por lo complejo que es hacer este tipo de trabajos de construcción. Y vean cómo también en el sector de la construcción se están facturando no montos tan altos como en el primero, pero sí montos importantes, ¿no? En el caso también de la primera columna, las empresas de nueva creación en el sector de la construcción están facturando casi 2.000 millones de pesos ese estado, y así pueden ver de manera horizontal a los demás, al estado 2, 1.000 millones, y así está la información. Vean cómo en el caso de medicamentos y productos farmacéuticos, ahí sí es difícil constituir una empresa que venda medicinas en volúmenes muy relevantes. Ahí está muy concentrado en pocas empresas la venta de medicamentos en el país, y por eso ahí la facturación de empresas de nueva creación es muy poco significativa, ¿no? No obstante, y eso salió recientemente en los medios, vean cómo en el caso del sector de medicamentos, si bien no se está facturando a empresas de nueva creación y muy poquito en empresas catalogadas como empresas fantasma, sí hay una irregularidad que llama la atención y que son empresas sancionadas, y que a pesar de ser sancionadas se les siguió facturando en montos relevantes. Y también tiene sentido porque decíamos, son pocas empresas, pues si las sancionas difícilmente les puedo dejar de comprar, porque si no le compro a ella, pues hay 2, 3, 4 empresas que venden medicamentos en volúmenes relevantes. Pero lo importante es que ya no estamos contando una historia o estamos construyendo una hipótesis que queremos validar en campo a posteriori, ¿no? Ya esta es información real, son datos oficiales de facturación, y entonces ya tenemos ex ante detectados estos patrones, estas irregularidades, que nos van a permitir entonces hacer estos tiros de precisión, decíamos, y llegar entonces al Estado y decirle: necesito que me des información de todos estos contratos y de todas estas facturas con todas estas empresas. Luego aquí es otro tipo de algoritmos. Aquí lo que empezamos ya a hacer es detectar redes de relaciones entre empresas y sus contratantes, que para nuestro caso los contratantes son gobiernos subnacionales. Y vean aquí la pregunta que nos hacíamos: una empresa de estas que factura, que es un lote baldío y que factura montos, ya vimos, multimillonarios en el país, ¿cuál es su ámbito de influencia? ¿Se limita estrictamente a un ámbito muy local, al municipio? A lo mejor el municipio y el presidente municipal conoce al presidente municipal vecino y le dice: oye, pues aquí hay una forma de que podamos hacer algún negocio indebido, entonces te presento a quien está vendiendo estas facturas. Entonces uno podría presumir que el ámbito de influencia de estas empresas pues, se limita a lo local. Lo interesante es que esta hipótesis no se cumple. Ya con este análisis de redes que hicimos, agarramos de manera aleatoria una empresa que ya estaba catalogada como empresa fantasma, y vean cómo esta empresa, su ámbito de influencia no es local, sino
tiene un ámbito de actuación mucho más extenso geográficamente. Esta empresa, por ejemplo, le facturó a 3 gobiernos estatales, a 4 gobiernos municipales, a 3 universidades estatales, a 4 institutos y a un organismo. Entonces, esto preocupa porque entonces quiere decir que estas empresas fantasma, estas empresas factureras, pues tienen una influencia y un poder importante que las hacen tener redes de relaciones que trascienden lo estrictamente local. Y el siguiente ejercicio que le pedimos a nuestro algoritmo que hiciera es: mapéame la red de relaciones ya no de una sola empresa, sino agarramos también de manera aleatoria 34 empresas de estas que están identificadas como empresas fantasma, y vean aquí también lo preocupante, porque la densidad de la red es de llamar la atención, ¿no? Cada uno de estos puntos es una interrelación. Obviamente le está facturando una empresa, le está facturando un gobierno, como veíamos en el caso anterior, una empresa le está facturando a un gobierno estatal o a varios gobiernos estatales, municipales, pero cuando ya vemos el vínculo de estas 34, vean cómo esa red se multiplica 316 veces, ¿no? Entonces, estas 34 empresas tienen 316 vínculos con gobiernos estatales, municipales y organismos, ¿no? Entonces, el ámbito de influencia tan solo de 34 empresas es sumamente complejo, denso, extenso y evidentemente preocupante, ¿no? Porque todo esto, esta red no es otra cosa más que un desvío de recursos abierto y en despoblado, ¿no? Que están haciendo los gobiernos estatales, municipales, sus organismos, sus universidades. Pero lo importante es que, nuevamente, ya tenemos con toda precisión identificado quién le facturó a quién, qué monto, a cuenta de qué servicio y cuál es esta interrelación entre estas empresas en todo el país. Luego, la siguiente pregunta que le hicimos a nuestro algoritmo es: quiero que me haga la red de relaciones para ver que también se porta una universidad pública estatal en el país, ¿no? La universidad es el círculo negro en el centro de la gráfica, y vean también la mala noticia. Esta universidad tiene vínculos directos con 11 empresas fantasma, que son los recuadros en rojo que giran alrededor del centro de la gráfica, y estas empresas fantasma no nada más están facturando a la empresa, sino a su vez, y ya lo sabíamos con los análisis anteriores, le están facturando también a otro conjunto de dependencias de gobiernos estatales, municipales, a otras universidades inclusive, ¿no? Entonces, nuevamente, aquí lo importante es que ya tenemos identificada esta red de relaciones y han escuchado el caso de la estafa maestra, ¿no? El caso de la estafa maestra fue involucrar a universidades para el desvío de recursos públicos en el país, un modelo similar a este, pero lo interesante aquí es que esta red de relaciones con el uso de estos algoritmos y con la disponibilidad de estos grandes volúmenes de información se pudo construir en cuestión de horas, ¿no? Dejamos al algoritmo trabajando en la noche, y cuando regresamos en la mañana resulta pues que ya teníamos perfectamente identificado esta estafa maestra, digamos. A la auditoría, ese caso que está en los medios y que ya tuvo como consecuencia que una exsecretaria de Estado, por lo menos ahora, esté con presunción de
de desvío de recursos y está presa. Le llevó a la Auditoría Superior par de años, poco más de 2 años, construir toda esa red, toda esa trama de relaciones y esta red, porque se hacía de manera documental, ¿no? Entonces ir construyendo y dame tu estado de cuenta y dame tus facturas y luego tráete otra caja para ver entonces la otra red de relaciones. Más de 2 años le llevó a la Auditoría Superior. Con estas técnicas pues ya podemos construir e identificar este patrón de irregularidades y esta red de relaciones en cuestión de horas. De ahí la importancia del uso de estas técnicas. Luego también le preguntamos a nuestro algoritmo, oye, dime qué también se comporta un congreso, una cámara de diputados a nivel estatal. Y vean cómo también aquí pues para nuestra sorpresa y para mala noticia de ellos, porque ya los tenemos identificados, pues este congreso también tiene una red de vínculos con empresas fantasma. Son esas azules que giran alrededor del centro y que también ya tenemos perfectamente identificados que le están facturando al Congreso del Estado, pero también a municipios, a dependencias, a instituciones de otros gobiernos estatales en el país y a otras universidades, etc. Luego también hicimos un ejercicio con un Tribunal Superior de Justicia a nivel estatal y también nuevamente encontramos el mismo patrón, la misma irregularidad donde le están son los recuadros en azul, le están facturando estas empresas fantasma a este tribunal y a su vez le están facturando a municipios y a otras dependencias de un gobierno estatal. Digamos, hay un tema que preocupa, que este caso de las universidades, ahora ya lo vemos también con claridad, de congresos estatales y poderes judiciales, sigue prevaleciendo en el país, porque esta es información de 2018, pero lo importante y el mensaje ahora es que ya los tenemos perfectamente identificados, perfectamente ubicados, sabemos quién le facturó a quién, qué montos, y con un rezago en la revisión pues prácticamente de meses, porque les decía, aquí estamos hablando de información del 2018 y además, si bien la ley todavía no nos permite auditar en tiempo real, ya el SAT nos está proporcionando la información de 2019, entonces ya estamos ahora viendo qué está ocurriendo durante el ejercicio en curso. Entonces, a partir del 1 de enero del año siguiente que hagamos nuestro programa de auditorías, ya vamos a ir con toda precisión a llamar la atención a este tipo de irregularidades. Y luego, por último, y en esto vamos, aquí lo que hicimos, y por eso va a ser muy importante la información que nos va a compartir la Secretaría de Economía, de representantes legales, domicilios, accionistas de empresas, porque aquí nos va a permitir identificar patrones como este. Aquí lo que identificamos fue, este es el caso de una auditoría superior de un estado. Imagínense, se supone que es la responsable de vigilar el recurso, el buen uso de los recursos públicos en una entidad federativa. Pues resulta que aquí no identificamos, porque bueno, la idea no era pedirle a nuestro algoritmo que identificara el caso de las empresas fantasmas, sino otro tipo de comportamiento irregular. Aquí lo que encontramos fue simulación de licitaciones. ¿Y qué es esto? Que supuestamente la auditoría está contratando, en el caso de estas dos empresas, supuestamente está contratando a 2 empresas diferentes, ¿no? Se llaman diferentes las empresas, pero cuando uno analiza la información con más detalle, resulta que esas 2 empresas que se llaman diferente tienen el mismo representante legal, el mismo domicilio, el mismo teléfono. Entonces es
una simulación de que yo estoy contratando a dos empresas diferentes, yo hago una licitación y digo que yo voy a contratar, no puedo contratar a la misma empresa, entonces le cambio el nombre, pero pues, como no saben que nos estamos dando cuenta ya de ese tipo de irregularidades casi en tiempo real, pues se les hace muy fácil únicamente cambiar la razón social de la empresa y dejar al mismo representante legal, mismo domicilio y mismo teléfono. Y en el segundo caso, lo que encontramos, si bien cambia el representante legal y el nombre de la empresa, sigue siendo el mismo domicilio y el mismo teléfono. Entonces también ahí hay una presunción de una irregularidad y de una también simulación de licitaciones y de contratación de empresas diferentes. Entonces, ¿hacia dónde queremos llegar? Y su ayuda va a ser fundamental para nosotros. Pues con este tipo de técnicas nos queremos focalizar en asuntos complejos, que los auditores no anden perdidos en el bosque y revisando cajas y cajas y cajas de información, porque literalmente nos llegan camiones con cajas de papeles y de información. En la vida vas a poder revisar eso físicamente y tener un nivel de precisión como el que estamos viendo con el uso de estos algoritmos. Entonces, con este tipo de técnicas, y les repito, con la ayuda, la creatividad, la imaginación, los conocimientos de ustedes, que nos ayuden a estar identificando estos asuntos complejos que de otra manera sería, sin el uso de estas técnicas, imposibles o casi imposibles, o nos llevarían mucho tiempo identificar. Queremos construir una reputación de vigilancia y presencia digital entre los entes auditados, los proveedores, la ciudadanía, que sepan que los estamos viendo, que estamos detectando estas irregularidades y que en todo momento, cuando detectemos una situación de este tipo, vamos a ir a tocarles la puerta y a que nos rindan cuentas. Y por último, lo que queremos es construir una auditoría que analice universos completos de información y no trabajar viendo pues, una parte muy pequeña de la foto, que se llama en nuestro caso la cuenta pública, sino tratar de poder analizar en gabinete, obviamente no en campo porque eso sería prácticamente imposible, analizar en gabinete universos completos de información y en función de estas irregularidades, estos patrones que encontremos, pues ya ir a campo, ya hacer esos tiros de mucha precisión. Con esto ya termino. ¿En qué estamos también avanzando? Estamos platicando con el Infotec, que es un centro CEP-CONACYT, no sé si ustedes lo conozcan, pero bueno, son los expertos en el país en temas de tecnologías de la información. Estamos en pláticas con ellos para ver cómo podemos hacer uso de sus servidores para alojar con ellos, con todos los candados de seguridad que la información que procesamos requiere en su centro de datos que está en Aguascalientes, y también estamos platicando con ellos y ahí ustedes también nos podrían ayudar a cómo construir algunos algoritmos que nos permitan, a la hora de que nos den acceso a esta base de datos de la Secretaría de Economía, donde están, les digo, los contratos o las actas constitutivas de las empresas con los nombres de los socios, accionistas, representantes legales, que el algoritmo vaya, lea los documentos, extraiga la información y nos permita sistematizarla y encontrar este tipo de patrones. También estamos platicando con el Centro Geo, que es otro centro CEP-CONACYT, donde estamos viendo con ellos cómo utilizar estas técnicas de geointeligencia computacional para hacer algunos ejercicios que nos permitan
detectar alertas ya perfectamente georreferenciadas. Platicábamos con ellos de la posibilidad de, a través de las redes, cuando se empiece a generalizar alguna alerta o de la red social de que hay corrupción en algún gobierno de un estado o de un municipio y empieza el nombre de algún presidente municipal, de algún funcionario a generalizarse dentro de las redes, pues que nos mande alertas de donde hay un eventual foco de atención por el uso irregular de los recursos. También estamos trabajando con el Banco Mundial en esta lógica del grupo piloto que ellos traen, trabajando con Microsoft para ver cómo también podemos de alguna manera tropicalizar en la Auditoría Superior estos ejercicios que están haciendo. Con el Banco Interamericano de Desarrollo también estamos trabajando con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para también tener acceso a la información, ya no nada más de facturas, de socios, representantes legales de las empresas, sino también de movimientos bancarios, ¿no? De las cuentas bancarias, porque eso evidentemente nos va a enriquecer de manera significativa el análisis. Con la Tesorería de la Federación también, porque todos los municipios, estados, organismos, esos 7,000 ejecutores de recursos del gasto federalizado están obligados a aperturar cuentas bancarias en la Tesorería de la Federación para que el gobierno federal les deposite los recursos de los fondos del gasto federalizado. Entonces la colaboración con ellos sería tener información de todas esas cuentas bancarias y tener la información de cómo le va ministrando los recursos el gobierno federal a los entes de los gobiernos subnacionales. Y lo último, y por eso estamos aquí, pues platicando con ustedes, con la Facultad de Ciencias, para que nos ayuden a pensar en qué podemos hacer, cómo nos pueden, les repito, con sus conocimientos, con su imaginación, con su creatividad, seguir enriqueciendo nuestro modelo de riesgo y pues, que nos ayuden a contestar la pregunta de pues, qué sigue, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Con quién podemos colaborar? Queremos también que la Auditoría Superior tenga presencia en estos foros como el de la OCDE, donde para nosotros sería extraordinario que alguno de ustedes pudiera eventualmente presentar algún trabajo y recibir un reconocimiento. Tendrían evidentemente todo el apoyo de la institución. Por lo tanto, por eso el título de la conferencia, Conciencia, la Auditoría Superior de la Federación quiere trabajar. Y ya ahora sí, con esto termino, y esta es la buena noticia para ustedes. Este ánimo que tenemos para que ustedes colaboren con nosotros y nos enriquezcan aportándonos ideas, no es un tema de altruismo de ustedes para con nosotros. Queremos retribuirlos, queremos que empiecen a formar parte del equipo de la Auditoría Superior de la Federación, y en ese sentido la auditoría es generosa con los recién egresados y con los estudiantes que están realizando sus prácticas profesionales y su servicio social. Estos son los montos de apoyo con los que los ayudamos. Para el caso de servicio social y prácticas profesionales, el requisito es que nos ayuden colaborando 4 horas al día, por lo menos, tener el 70% de los créditos cubiertos, un promedio mínimo de 8, y esa es la ayuda que les damos de manera mensual ya neta. Para el programa de becarios, este es ya un poco más generoso porque se trata de estudiantes ya recién egresados o por egresar. Aquí estamos hablando de poco más de 4,000 pesos netos al mes
sin tener una carga de trabajo de tiempo completo todavía. 5 horas al día es lo que les pedimos como mínimo. Pues aquí el requisito, decíamos, es ser estudiante del último año de la licenciatura o recién egresado, promedio mínimo de 8 y haber concluido el servicio social. Y ya para aquellos egresados titulados, pues ya tenemos también algunos espacios que estamos tratando de que sean los más posibles para concedérselos a ustedes, y aquí ya estamos hablando ya ahora sí de un sueldo para alguien que va a estar trabajando con nosotros de tiempo completo y que es un sueldo bastante generoso para alguien que está egresando ya titulado. Entonces, ahí están los contactos de con quién pueden comunicarse, correos electrónicos, teléfono, para si necesitan información más detallada. Y les reitero, para nosotros va a ser, la verdad, que muy, muy enriquecedor el poder contar con un semillero tan prestigioso como es la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional. Pues muchas gracias. Vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. No tenemos un micrófono, entonces les voy a pedir lo siguiente: quien tenga una pregunta levante la mano, nos la dice, yo la repito para que podamos escucharla todos y Emilio contesta. ¿Les parece bien? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿No sean tímidos? Perdón, nada más me faltó comentarles dentro de lo que estamos ya implementando. Estos trabajos se están haciendo todavía en las áreas de auditoría tradicionales, que les llamamos así, no de manera despectiva, sino, digamos, por ponerles un término. Lo que vamos a hacer, ya estamos en ese proceso, esperemos que en breve ya veamos nacer al niño o a la niña. Es un área de inteligencia que se va a dedicar exclusivamente a hacer este tipo de trabajos y a estar haciendo este tipo de crucis, de análisis, diseñar los algoritmos. Y a su vez esta área de inteligencia, dado que no va a estar ocupada en hacer trabajos de auditoría tradicional, entonces lo que va a estar ayudándonos es a alimentar, a darle insumos a las áreas de auditoría para que ellos sí que van y tocan la puerta y se sientan con los entes auditados, pues tengan estos tiros de precisión y lleguen con elementos ya muy claros, muy precisos, a pedir información al Estado, al municipio, etc. Entonces esta área de inteligencia es donde ustedes en principio nos estarían ayudando. Además, lo interesante es que va a ser un área de nueva creación, ¿no? Entonces, les repito, ahí sus ideas y sus aportaciones, la verdad que nos van a enriquecer y ayudar muchísimo. Muchas gracias, Emilio. ¿Preguntas? ¿Algún comentario? Bueno, yo tengo una duda respecto a las personas que están contratando por honorarios. ¿Sí? Porque se supone que la auditoría está contratando por año. Entonces, ¿cuál es la continuidad que podemos tener nosotros? Porque al final de cuentas es un proyecto de mediano plazo, pero ¿cuáles son los indicadores para la permanencia? Que yo tenga seguridad y al mismo tiempo saber que se está valorando mi trabajo, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que justo, ¿qué será? Hace como un par de semanas, convertimos en estructura a un número muy, muy importante de plazas de honorarios, y eso ¿cómo lo logramos? Ahora en esta nueva, digamos que, política de austeridad
del gobierno. La auditoría, les decía, no depende del Poder Ejecutivo, no teníamos por qué hacerlo, no estábamos obligados sin embargo, de manera unilateral nosotros adoptamos esta política de austeridad, los mandos medios altos nos disminuimos el sueldo, se acabaron las prestaciones de manera muy relevante, y esas economías nos permitieron en este primer año poder convertir un número, te digo, muy importante de plazas de honorarios a estructura. El año que entra vamos a ir dando otro avance importante, y esperemos que en poco tiempo podamos ir convirtiendo en estructura la mayoría de las plazas de honorarios, y que las plazas de honorarios sean algo excepcional y no la regla, ¿no? Pero bueno, vamos avanzando paulatinamente, y te digo, este año ya se convirtieron en la estructura, no me acuerdo, más de 100 plazas de honorarios, ¿no? Digo, y vamos a ir avanzando, ¿no? Pero entonces las plazas que nos están ofreciendo aquí a nosotros como estudiantes egresados son de estructuras o honorarios. No, esta es la que ves acá, esta es de honorarios, ahí lo dice, ¿no? Honorarios, Porque digo, estamos cotizando, al final de cuentas, ahí pensiones, nada. No sí, digo, estamos en el limbo. Digo, entre comillas, ¿no? Porque las plazas de honorarios, digo, hay gente que tiene muchos años trabajando en una plaza de honorarios, y esas fueron las primeras que de hecho se convirtieron en plazas de estructura. Lo que digo es que, a lo que voy es que no hay una cuestión de incertidumbre laboral. Sí hay un tema evidentemente de prestaciones, de las prestaciones, ¿no? Pero te repito, la idea es ir en la medida que las economías nos lo permitan, que estas plazas no sean de honorarios sino de estructura. Pero bueno, ahorita son estos los espacios que tenemos disponibles para ustedes. Yo, creo que no es una mala opción. A pesar de ser honorarios, son sueldos creo que atractivos para un recién egresado, pero digo, esas son las condiciones, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es el fundamento jurídico para esta nueva área de inteligencia de la que están tratando de crear? Sí, con esta, conjuntamente a esta área de inteligencia que ya está en breve ya tener vida propia, estamos trabajando también con un grupo de abogados para pues, arropar todo esto con lo que se tenga que hacer jurídicamente hablando, ¿no? Por ejemplo, ese tema de las notificaciones electrónicas o las auditorías electrónicas sí requiere hacer todo un paquete, digamos, de modificaciones de ley para que tenga toda la seguridad jurídica, tanto el auditor como el auditado, y estamos trabajando en ello, pero sí le queremos ir avanzando. Estas auditorías electrónicas, por ejemplo, ya estamos por lanzar unos pilotos con algunos estados, y vamos avanzando, vamos viendo que técnicamente esto vuele, y eventualmente en paralelo, y cuando sea el momento de hacer las reformas legislativas, ya tenemos preparado también ese paquete para poderlo arropar jurídicamente, ¿no? A todo esto que estamos haciendo. Entonces, ¿para cuándo esperarían tener ese proceso realizado? No, la idea es que quede todo esto listo para enero del año que entra, ya estar, ya no trabajando con pilotos, sino ya con el buzón de auditoría formalmente, ¿no? Y además no estamos inventando el hilo negro, es decir, el SAT, por ejemplo, ya hace auditorías electrónicas con el buzón tributario, entonces, no es algo que vayamos a estar innovando a tal nivel que pongamos en riesgo jurídico las auditorías, ¿no?
Lo importante es avanzar, ¿no? Porque si no... Muy bien, pues Emilio Barriga, auditor especial de gasto federalizado, muchísimas gracias. A nombre de la Facultad de Ciencias, te agradecemos muchísimo el tiempo, sobre todo el esfuerzo, y a ustedes por haber asistido el día de hoy. Muchas gracias. Perdón, olvidé los servicios parroquiales. Para todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias que quieran participar en el programa, a lo largo de la semana tenemos gente de la Auditoría Superior de la Federación que va a estar justamente en el área de recepción de la Moshcali, que es esta unidad, ¿no? Vienen ya los requisitos que necesitan, pero acérquense con ellos para resolver todas sus dudas y que vean cuál es la documentación que necesitan para poder entrar al programa. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Esa era la parte más importante.